Y hoy, 16 de junio, se conmemora el Día Internacional de la Biotecnología, una disciplina que gana terreno en nuestro país con el nacimiento de varias startups. Una de ellas combina biotecnología e inteligencia artificial para detectar virus, bacterias y riesgos microbiológicos en el ambiente. Y Lucía nos cuenta más a propósito de este tema. Lu, adelante. Exactamente, Ro, un tema sin dudas más que interesante hoy por hoy, tras haber pasado tiempo atrás una pandemia. Estamos hablando de la tecnológica o la empresa uruguaya Metavix Biotech, que fue fundada en Uruguay en 2022 durante la pandemia, y a raíz de eso se dispuso a intentar analizar los virus, las bacterias en el ambiente. Ya les voy a estar contando a continuación de qué se trata y cómo se realiza. Lo que logró esta empresa es poder también expandirse hoy por hoy a otros países de la región, pero también del mundo. Y usa tecnología predictiva para detectar esos virus, bacterias y también los riesgos microbiológicos que hay en el ambiente. Lo que está transformando de una u otra manera no solamente la producción animal, como es el caso, sino también la industria alimentaria y la vigilancia epidemiológica en distintos ambientes. Su CEO y también cofundadora de esta empresa, estamos hablando de Laura Mació, nos contaba de qué se trata en particular y cómo realizan este procedimiento, que usan tecnología para dispositivos de muestreo del aire, es decir, es un artefacto que se coloca en el ambiente y puede detectar qué hay antes de que llegue esa enfermedad a poder atacar, por ejemplo, una planta de producción de animales o también un propio ambiente donde estén los humanos. Vamos a escuchar lo que nos decía la experta. Nosotros iniciamos una primer compañía hace 10 años, un laboratorio de control microbiológico en Uruguay que se llama Araban Labs. Ese laboratorio empezó a producir insumos para controlar alimentos, por ejemplo, saber si está salmonela, listeria en alimentos. Comercializamos productos, servicios posteriormente. Y cuando llegó la pandemia, éramos un laboratorio posicionado en Uruguay en ese nicho, reconocidos en el área de innovación. Y ya teníamos experiencia con monitorear bacterias en aire, principalmente en plantas de procesado de alimentos. Entonces, en ese momento decidimos desarrollar un dispositivo para monitorear también virus y para que pueda ser utilizado en cualquier tipo de ambiente. Esa fue nuestra primer patente. Creamos un dispositivo que en pocos minutos toma muestras del aire y a partir de ahí se puede cuantificar cualquier tipo de virus, bacteria, incluso parásitos. Y eso hizo sentido y fue el puntapié inicial para fundar Metavix Biotech. En 2022 la fundamos, hicimos un spin-off y la fusionamos con inteligencia artificial para no solo tener ese conocimiento o esa información de los patógenos que están en el aire, sino también poder entender si eso significa un riesgo en ese momento o no para lo que es la producción animal, por ejemplo. Entonces usamos la inteligencia artificial para entender esos patrones y emitir alertas de riesgo si corresponde. Entonces, Metavix lo que hace es prevenir enfermedades, principalmente en producción animal, combinando tecnología de muestreo de aire, diagnóstico molecular y también ciencia de datos. En este proceso ofrecen a los clientes la suscripción no solamente a productores, sino también a integrantes que tengan granjas, ya sea de pollos, de cerdos o también plantas con fines alimenticios. Luego, cada plan va a dar acceso a un software y allí se muestran las alertas y los correspondientes comportamientos de cada patógeno que haya en el aire. Así, cada cliente sabe ante qué se enfrenta. Y junto con este plan van a estar entregando
entregando un dispositivo que analiza la calidad del aire. Los clientes luego toman muestras semanalmente y con solo 30 minutos de exposición ya es suficiente para luego cargar esos datos a un software, y allí a nivel global se cuantifican todos los patógenos que hay, no solamente en granjas que puedan ver en Uruguay, sino en otros puntos donde se está extendiendo esta empresa. Luego, los algoritmos que hay subido a esa plataforma, a ese software, generan visualizaciones, alertas, gráficos y recomendaciones para los propios clientes para que puedan medir entonces cómo están posicionados y adelantarse a una eventual enfermedad en su propia empresa. Vamos a escuchar lo que decía la experta. El sector de producción de aves, de cerdos, no tenía durante muchas décadas cómo hacer diagnóstico. Entonces nosotros instalamos líneas para hacer eso, que están basadas en métodos tradicionales. Por ejemplo, se le toma muestra de sangre a las aves y a partir de ahí se determina si hubo una infección de algún patógeno. Eso es muy valioso, pero es fúnebre. Es decir, yo ya tengo el dato de si hubo infección cuando el proceso ya prácticamente terminó, porque los anticuerpos aparecen en sangre 10 o 14 días después de que está la infección. Entonces, entendiendo a las personas, entendiendo al sector y las necesidades, fue que desde nuestro lado dijimos, bueno, ¿cómo la tecnología puede traer una solución que sea simple para estas personas para que puedan tomar decisiones? Y ahí fue donde nos metimos a trabajar. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Bueno, muestreos de aire, que sean fáciles. ¿Cómo desarrollamos un dispositivo que se produzca en cualquier lado, con un costo bajo de producción? ¿Qué métodos vamos a usar? Etcétera. Una vez que tenemos eso, bueno, a partir de los datos, ¿cómo interpretamos la dinámica de las enfermedades? Entonces, ahí es donde aporta Metavix en los core duros de tecnología, pero para sacar una solución simple para un sector que lo necesita. Por eso el enfoque en la prevención es clave para esta empresa, porque en lugar de estar administrando antibióticos sin saber a qué patógeno se está atacando, previamente ya se puede identificar cuál es el microorganismo que puede estar amenazando el ambiente y utilizar luego sí un antibiótico correspondiente. Y esto sin dudas tiene un impacto clave también en la salud humana por la supergeneración de bacterias que se habla, según la OMS, que puede ser una nueva eventual pandemia, es decir, esas bacterias resistentes que hay hoy por hoy. Por eso está asociada también al uso excesivo que hay de antibióticos y principalmente que se da también en la producción animal, no solamente en la humana. El concepto de One Health es fundamental comprender y entender que es una salud, ¿no? Por ejemplo, la gripe aviar creo que es de los ejemplos más claros. La gripe aviar siempre fue la potencial pandemia para la humanidad, ¿no? Una de ellas. Posibles de pasar, o sea, se tienen que dar algunas mutaciones para que esto suceda. Entonces, no es un tema, en este caso, solamente de pérdida de producción animal, sino también que es vigilancia epidemiológica para humanos en ese sentido, en esa enfermedad en particular, por ejemplo. Nos encontramos un sector que solo reacciona a las enfermedades, es decir, una vez que tiene las pérdidas, entiende por qué sucedieron, pero no tiene herramientas para anticiparse, ¿tá? Entonces, por ese lado, era uno de los diagnósticos, digamos, de situación del sector. El otro es, hay una gran cantidad de pérdidas que son invisibles, porque cuando los animales mueren, la mortalidad es fácil de medir, pero cuando uno tiene morbilidad, que no llegó al óptimo de peso, no llegó al óptimo de reproducción, no sabe necesariamente que está sucediendo eso, o se enteran el equipo de finanzas de que eso está sucediendo. Pero asociarlo a qué patógeno es responsable de eso, cuando no tengo un signo visible, es muy difícil. Y la literatura habla de que un 80% de las pérdidas sea por morbilidad y no por mortalidad. Entonces también nos encontramos con esos puntos ciegos que tiene el sector.
Y como decía Ro al principio, hoy es el Día Internacional de la Biotecnología y por eso es fundamental hablar no solamente del trabajo de estas empresas que tienen un nacimiento reciente en nuestro país, sino también el aporte que le dan a todo el sistema, no solamente humano, sino también productivo, y reconocer la labor de estos profesionales, como es el caso de Mació, que nos explicaba que actualmente están operando en Chile, Estados Unidos, también en India, en Brasil, y destaca cómo en Uruguay es sencillo poder desarrollarse y que te abre puertas a pesar de que es un país pequeño. Existe la posibilidad de irnos a otro lado a trabajar, pero este es nuestro país, tenemos un entorno de emprendedurismo que se ha desarrollado muy bien. Como te mencionaba, con mi socio Oscar y yo fundamos Araban hace más de 10 años, cuando de biotecnología no se hablaba. En aquel momento sí era más complejo posicionar la biotecnología porque no estaba de moda. Hoy hay startups de primer mundo. Yo estoy profundamente orgullosa de ver las startups que emergen, los líderes en biotecnología que tenemos. Tenemos un valor muy relevante como país ahí. Y bueno, y en inteligencia artificial también. Y creo que Uruguay tiene condiciones maravillosas para hacer esto. Lo que decimos, el talento humano, pero además tiene la estabilidad como para planificar desde aquí. Es un maravilloso laboratorio, es un país pequeño territorialmente, cercano en cuanto a personas. Para mí hablar con un gerente de una empresa es muy sencillo, es mucho más complejo hacerlo en Brasil, en India, en otros países donde estamos operando. Entonces tiene muchas ventajas competitivas, además de poder decirlo, bueno, lo hago desde mi país. Eso desde el punto de vista motivacional también tiene un plus muy importante que en la balanza se siente.